Tenemos un solo pacto y es con el pueblo de México, y es el de cumplir, el seguir transformando el país para el bienestar del pueblo. ¿Quiénes son los que ahora se suben al camión de estar denunciando quién sabe qué cosas con la mitad de mentiras? Pues los de antes, los que tenían todas las canonjías, todas. Como Jorge Romero, que tiene a la mitad del que era su gabinete en la Benito Juárez en la cárcel por el cártel inmobiliario, ahora resulta que es el que dice presidenta, no sé qué cosa. Ayer lo dije, el presidente del PRI, que tiene carpetas de investigación con un… Ahora él es el que va a Washington. Debería él leer a algunos presidentes que fueron del PRI del pasado, que defendían la soberanía, no el entreguismo que tiene este señor. Y todos los comentócratas, que ya vamos a ir poco a poco desnudando sus verdaderas intenciones, que es acabar con lo que hemos logrado en las conquistas del pueblo, con ayuda de un buen grupo de personas de fuera del país. Eso es lo que está pasando en México, por más que digan otra cosa. Y nuestro gobierno está sólido y está fuerte. Primero, porque estamos cerca del pueblo. Segundo, porque estamos cumpliendo. Y tercero, porque la gente sabe que estamos actuando con rectitud y tenemos autoridad moral y política en el país. Presidenta, ya para terminar, ¿qué espera de la reunión de hoy con el secretario de Seguridad de Estados Unidos y si está confirmada la reunión del próximo lunes con Sara Carter? Ayer me comentó Roberto en el tema de Sara Carter que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda, esencialmente. Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos, se reúne primero conmigo y el Gabinete de Seguridad y después ya se queda con el Gabinete de Seguridad trabajando. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces, lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Las becas. Gracias, buenos días. Arturo Pavón de Efecto Colateral y Chihuas News. Me quedo sentado por los compañeros camarógrafos. Presidenta, para usted es una inversión las becas, para la mayoría de los mexicanos es una inversión, obviamente para su administración también. Pero hay todavía grupos de la derecha que piensan que se desperdicia el dinero que se le da a gente que no lo va a aprovechar o que lo usa para otros fines. Cabe mencionar, y sería prudente que se mencionara que hay candados en esas tarjetas, en el uso de las tarjetas. ¿Nos podrían platicar un poco más acerca de esos candados? Porque no se pueden utilizar para cualquier producto o sí. servicio. Confiamos en la gente. Nosotros confiamos en la gente. La tarjeta del bienestar, el recurso que viene en la tarjeta del bienestar, la gente decide en qué lo utiliza. Confiamos en el pueblo. Pues es evidente que lo van a usar para el bienestar de sus hijos. Entonces no necesitamos estarle poniendo candados, y además así ha sido, si no, imagínense. Entonces las becas, la pensión para adulto mayor, la gente va al banco de bienestar, saca su recurso y el efectivo lo puede usar en lo que ellos decidan. Confiamos en el pueblo. Así es. Muchas gracias. Durante muchos años pues se decía que no había dinero y que el pueblo tenía que amarrarse el cinturón porque pues la administración pública no lo hacía, tenía que hacer gastos. Y todo este dinero que se está utilizando, volviendo a la pregunta de mi compañero, sabemos ya de dónde sale: cero corrupción y no condonación de deudas y del fisco. ¿A dónde se iba? ¿Hay alguna manera de rastrear a dónde se iba? Son dos temas. El primero es que no cobraban impuestos a los de arriba. Había condonación de impuestos. Ahí en el libro de gracias del presidente López Obrador pueden encontrar
en uno de los capítulos, por cierto, que se llama Narcoestado, lo que era, refiriéndose a Calderón, evidentemente, lo que era la condonación de impuestos a los grandes empresarios de México. De 1983, en realidad, porque de la Madrid entra en diciembre de 82, al 2018 hay un cambio profundo en el modelo económico del país y en el modelo político. Previo a eso, pues es todo el periodo de los gobiernos del PRI. Su ideología era el nacionalismo revolucionario, que muchos lo olvidaron, por cierto. Había corrupción, pero sobre todo mucho autoritarismo. No había democracia. Era un partido y párale de contar, y las elecciones estaban amañadas. Un dirigente sindical quería ser secretario general de un sindicato que no fuera del PRI, represión. Esa historia es la represión de los maestros, la represión de los médicos, la represión de los ferrocarrileros, la represión de los mineros, la represión de los estudiantes. Un modelo muy autoritario. Lo que no quedaba dentro del partido único era reprimido. Y en el partido único estaban los sindicatos y estaban los empresarios, estaba todo el mundo. Podemos, digamos, hablar más de historia, pero digamos que en términos muy generales podría hablarse de eso. Pero a partir de la Revolución Mexicana hay derechos sociales que conquista el pueblo de México después del Porfiriato. Y particularmente con el general Cárdenas, que por cierto hoy es su aniversario, las demandas de la Revolución Mexicana se vuelven una realidad. Se reparte la tierra, se le da la razón a los obreros, se expropia el petróleo, se crea grandes instituciones en el país de seguridad social. El IMSS se creó después con Ávila Camacho, pero en realidad quien lo diseña es el general Cárdenas. A partir del 83, todo ese modelo cambia. ¿Cuál es el objetivo? Quitarle derechos al pueblo. ¿Por qué? Porque costaban mucho. Vender las empresas del Estado. El Estado tenía minas, el Estado tenía teléfonos, el Estado tenía más de 700 instituciones, fertilizantes, que se habían creado en su momento con los recursos del pueblo. En el 83 viene el llamado modelo neoliberal, que tiene la visión de que todo lo que hace el Estado está mal, todo lo público está mal. Los únicos que tienen la posibilidad de hacer las cosas bien son los privados. Y todo debe ser encauzado hacia el mercado. El Estado no debe participar en nada. Entonces, la primera etapa de Miguel de la Madrid, que por cierto fue una etapa de mucha inflación y muchos problemas económicos, termina con un fraude electoral, el de 1988, o sea, el autoritarismo. ¿A quién? Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y se impone Salinas de Gortari, antidemocráticamente en contra del pueblo de México. Y Salinas de Gortari gobierna del 88 al 94. Ahí se venden las empresas del Estado. Se crea esta idea de que México está entrando al mundo en desarrollo. No en desarrollo, al mundo desarrollado. México entra a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países industrializados, es el momento de la bonanza, se venden las empresas del Estado, pero al mismo tiempo se van reduciendo muchos derechos del pueblo de México. Entre otras, a partir de ahí deja de subir el salario mínimo. Cada vez alcanzaba para menos. Pero curiosamente, cuando termina Salinas de Gortari, que supuestamente ya México era lo mejor del mundo, se viene una crisis económica
tremenda. Salinas dice, fue el error de diciembre, el error de Zedillo. Pero lo cierto es que la economía no era de grande bonanza para que hubiera habido la crisis que se presentó. Entonces, todo aquel discurso que nos echaron de que todo iba para mejor, que ya estábamos entrando a ser país industrializado, se viene abajo con la crisis del 94, con el adicional del asesinato del candidato del PRI, de Colosio. Ese fue en 1994, y el levantamiento zapatista en Chiapas. O sea, 6 años que acaban con una crisis económica, un levantamiento de los indígenas chiapanecos y el asesinato del candidato del PRI. El lamentable asesinato del candidato del PRI. Y entonces entra Zedillo. ¿Qué se hace con esa crisis económica? No, pues hay que rescatar a los bancos porque están en una crisis tremenda. Entonces, ¿qué plantearon? ¿Rescatar a los bancos y que después los bancos le pagaran al Estado? No. Rescataron a los bancos y convirtieron ese rescate de bancos privados que habían privatizado, por cierto, porque eran bancos del Estado, de la nación, primero, con un oscurantismo tremendo, porque no se supo realmente a quién se rescató, y hay grandes historias, está el libro del Fobaproa, el expresidente, el presidente López Obrador, donde detalla la cantidad de corrupción que hubo en ese proceso. Empresas que supuestamente habían quebrado, que no habían quebrado y se les dio dinero. Ah, pero ¿con qué rescataron a los de arriba? Con recursos públicos, una deuda que todavía pagamos. A los deudores pequeños, los que perdieron su casa, los que perdieron su negocio, ¿se les apoyó? No. Esos se rascaron con sus propias uñas. Pero a los de arriba sí. En ese momento, Zedillo desesperado va a Estados Unidos y le dice, necesito dinero, ayúdenme, estoy en una crisis tremenda, no hay recursos para sacar adelante a México. Y contado por La Bastida, que fue el candidato del PRI en el año 2000, en su libro de memorias, dice que Zedillo, al ir a negociar a Estados Unidos, no solamente negocia 40,000 millones de dólares, sino que en el proceso negocia que para el 2000 entraba el PAN al gobierno. O sea, ¿cuál democracia? A partir en realidad del 83 ya no hay diferencia entre PRI y PAN, es el PRIAN, que entre ambos partidos sus dirigentes, Fernández de Ceballos, Salinas de Gortari, los que entonces eran los dirigentes, acuerdan para sacar adelante todas las reformas llamadas estructurales del país, acuerdan el Fobaproa y muchas medidas en contra del pueblo. En el 2000 entra Fox y le dice a la gente, vamos a ir hacia la democracia. Ya es el cambio, ya después de tantos años que gobernó el PRI, entra un nuevo partido. Viene la democracia, elecciones limpias, no hay problema. En el 2000 López Obrador gana la elección en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Y va creciendo el apoyo de López Obrador en la ciudad y en el país. ¿Por qué? Porque decide que los recursos de la ciudad, que antes quién sabe a dónde se iban, se le dediquen a los adultos mayores. Ahí se crea la pensión adulto mayor en la Ciudad de México. Y la gente dice, no, pues es que el recurso está llegando abajo por primera vez. Ah, pero aparte no es que se haya distribuido los recursos, aparte se hizo el segundo piso de periférico y se hizo el Metrobús y se manejaron los recursos públicos de manera responsable. Pero claro, todos los que se beneficiaron del 83 al 2000, los de mero arriba, que les condonaban los impuestos, que se beneficiaron del Fobaproa, que de hecho gobernaban, dijeron, no, ¿cómo va a llegar López Obrador? Peligro para México. Y
va creciendo la popularidad de López Obrador y Fox le inventa un delito. Le abre una carpeta de investigación, entonces eran averiguaciones previas. Dijo, violó un amparo por haber abierto un camino a un hospital. Nunca violó el amparo López Obrador, pero el objetivo era que no participara en la elección del 2006. Y entonces viene el llamado desafuero. Viene el desafuero y la gente, ya no solo en la ciudad, en el país entero se moviliza. Dice, a ver, Fox, no que la transición a la democracia, no que ya es una nueva era. Son tan grandes las movilizaciones que Fox se tiene que echar para atrás y le quitan la orden de aprehensión a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces él decide salir del gobierno de la ciudad y decir, voy por la presidencia. Y se viene una campaña en todos los medios de comunicación, así como la de ahora. López Obrador, peligro para México. Todos los columnistas que hoy escribían eso. Las televisoras, peligro para México. Y lo que era entonces el Consejo Coordinador Empresarial, que eran los empresarios de mero arriba, son los que se ponen de acuerdo, entre ellos Claudio X González, para pagar anuncios, porque antes se permitía pagar anuncios en la televisión en contra de un candidato. Y se viene una campaña tremenda. A pesar de la campaña, López Obrador gana la elección del 2006 y le hacen un fraude electoral. Se consume el fraude electoral con un presidente que llegó con un fraude electoral de manera espuria, igual que en 88 Salinas de Gortari. Para que hablemos de democracia. Llega Calderón, como no tiene legitimidad, como tiene muchos vínculos con el gobierno de Estados Unidos entonces, se inventa la guerra contra el narco como lo principal de su sexenio. Había entonces 27 homicidios diarios en el país. Y entonces las agencias de Estados Unidos entran a México como Pedro por su casa, porque les abre la puerta a Calderón y pone al mando de la guerra a García Luna, que ya sabemos la historia. Pero es un momento en donde viene el famoso Rápido y Furioso, armas que entran de Estados Unidos a México deliberadamente y que después acaban usándose contra ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Y viene después, no, ya Calderón pues ya nos ha costado mucho, va a estar difícil que gane el PAN. No, pues vámonos a regresar al PRI, que en realidad es el PRIAN. Y construyen la figura de Peña. Y gana Peña Nieto la elección en el 2012. Gana es un decir, porque se demostró que soltaron dinero a diestra y siniestra para comprar el voto. ¿Con qué? Con la llamada estafa maestra. Dinero público que pasaron a algunas universidades y desde las universidades se destinó a comprar el voto a través de tarjetas. Se demostró que hubo compra del voto. ¿Pasó algo? No. Llegó Peña Nieto. Y entonces viene la aceleración de las llamadas reformas estructurales, que es la privatización del petróleo. Que las empresas privadas puedan extraer de manera directa petróleo y la privatización todavía más de Pemex y la privatización de la industria eléctrica y la entrega de bienes al extranjero. Y en todo ese periodo, ¿qué pasó? Más pobreza, más desigualdad, enriquecimiento de unos cuantos. Democracia, pues ¿dónde? Si hubo por lo menos 2 fraudes electorales y una compra del voto. No, pero hay organismos plurales que garantizan la democracia. Hasta que en 2018 la gente dice, pues ya no, esto tiene que cambiar. Entonces cambia el gobierno y López Obrador dice, se acabó la condonación de impuestos.
Constitucionalmente ya no se pueden condonar impuestos y se tiene que cobrar bien los impuestos y erradicar la corrupción. ¿Y entonces para qué alcanzó? Pues alcanzó para el Tren Maya, para la refinería Dos Bocas, para el interoceánico, para carreteras, para puertos, para aeropuertos y nada menos y nada más que para los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, personas con discapacidad, becas en preparatoria, becas a estudiantes pobres en primaria y secundaria, Sembrando Vida, y empieza a subir el salario mínimo. Ya no es como antes, hay que subir el salario mínimo. Y fíjense lo que son las cosas, el salario mínimo, la desaparición del outsourcing y muchas cosas que beneficiaron a los trabajadores. Luisa era secretaria del Trabajo entonces. Se hicieron de consenso. El presidente López Obrador le dijo a los empresarios, a ver, pues vamos a que la gente viva mejor. Y aceptan negociaciones, algunas veces más difíciles, otras menos. Resultado, 13.5 millones de mexicanos salen de la pobreza. Resultado, disminuyen las desigualdades. Resultado, ganamos la elección. Por cierto, vamos a cumplir 2 años del triunfo de la elección, de lo que llamamos el segundo piso de la transformación. Con la máxima votación de la historia y por primera vez una mujer presidenta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues fortalecer los programas de bienestar, fortalecer el apoyo al campo y generar las condiciones para el desarrollo de la infraestructura en el país y el cuidado del medio ambiente. Esa es en 5 minutos, una recapitulación. ¿Qué es lo que pasa ahora, en este momento de tanta ofensiva contra el gobierno de la transformación y digo yo, el pueblo de México? Todos estos que gobernaron en su momento, que se enriquecieron, y estos partidos que forman parte de o las cúpulas de estos partidos que formaron parte de todo esto que ocurrió, dicen, ahora sí vamos a recuperar nuestros fueros. Los muchos medios de comunicación, no, ahora sí vamos a regresar a poder mandar de nuevo. Sí, nada más que nosotros nos llevamos muy bien con los empresarios, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? El pueblo. Entonces, toda esta andanada en contra, pues están viendo ellos la oportunidad de regresar. ¿Con qué adicional? Pues un momento en los Estados Unidos, en donde hay mucha gente en Estados Unidos que busca gobiernos que estén totalmente al servicio de ellos. Un Porfirio Díaz. No solo es en México, es en otros lugares también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar, informar, decirle a la gente, no se vayan con la finta. Si no hubiera honestidad, no habría resultados. Si la gente pensara que la presidenta no es honesta, pues no tendría el recibimiento que tengo en todos lados del país. Y en todos lados, y de distintos niveles sociales. No solo es quien recibe los programas de bienestar. Ahora, en este proceso, pues afortunadamente hay quien dice lo que piensa, porque hay algunos que son muy hipócritas y dicen otras cosas, como en la elección del 24, cuando se dijo que iban a respetar los programas de bienestar, los programas sociales, y puro cuento, nomás acabó la elección y el presidente del PAN dijo, nos equivocamos, deberíamos de haberle dicho a la gente que no íbamos a estar con los programas de bienestar. O afortunadamente Fox, a ver si tienes por ahí aquella de Fox. Sí. Un dato al respecto, Presidenta, es el Consejo Mexicano de la Carne dio a conocer en su compendio del 2025 que aumentó el consumo de la carne y pues sí, porque hay prácticamente más recursos en la a dos gente. factores importantes. Una, la estabilidad del peso mexicano y otra, el aumento de los salarios mínimos. Sí. El audio, si quieres. Bueno, no sé si…
Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ya nada más para que… pon ahí al del PAN, que dijo que se equivocaron. Marco Cortés era, ¿no?, el presidente del PAN. O Salinas Pliego, que recientemente dijo que no votaran los que tienen programas de bienestar. Que él propone que voten todos menos los que tienen programas de bienestar. Por cierto, Sergio Sarmiento no va a votar porque recibió recientemente su pensión adulto mayor. A ver. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Solito que yo. Digo, para que no veamos lo que está en el fondo. Pues no se nos olvide que son 2 proyectos de nación. Un proyecto de nación que cree que si se apoya a los de arriba, va a gotear abajo. Otro proyecto de nación que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Un proyecto de nación que demostró la corrupción por años. Otro proyecto de nación que sigue trabajando para erradicar de todos lados el régimen de corrupción y privilegios que quedó del periodo neoliberal. Un proyecto de nación que piensa que subordinarse, que bajar la cabeza, que permitir que, como decía ayer, que cocinen en tu casa, que se apoderen de tu casa, gobiernos extranjeros es lo mejor. Y otro proyecto de nación que reivindica Hidalgo, que reivindica Morelos, que reivindica Juárez, que reivindica lo mejor de la Revolución Mexicana, que reivindica a Lázaro Cárdenas, que reivindica la soberanía, la independencia, la libertad, la justicia social. Son 2 proyectos. Y en este momento lo que estamos defendiendo es este proyecto. Y lo vamos a seguir defendiendo, porque es el proyecto del pueblo de México. Ese es el debate hoy, incluso hoy. No se nos olvide. Vamos a permitir que… Ayer puse una metáfora, que un gobierno extranjero se meta a tu casa, cocine, se acueste en tu cama, decida por ti en qué vas a usar los recursos, cómo los vas a usar, cómo es tu sistema de justicia, o cada quien en su casa. Nos juntamos a comer, trabajamos, colaboramos, pero cada quien en su lugar. Porque eso es lo que está definición, ¿no? Y por eso lo que digo es, no se le olvide a todos, propios, y los que no concuerdan con nosotros, que hoy, como siempre, la soberanía y la independencia se defienden o no se defienden. Así de claro. Gracias. Viendo a estos hipócritas, pues vemos que siguen los hipócritas. Maru Campos, gobernador de Chihuahua, hizo un carrusel de entrevistas en donde por un lado decía que no sabía nada y después sí sabía, incluso autorizó extradiciones a las cuales no está facultada y lavándole la cara a la CIA, solamente diciendo que la DEA o que el FBI, pero realmente se contradijo, sí, pero no, o no, pero sí. ¿Qué opina usted? Mire, son 2 visiones, más allá de lo que tenga que ver con lo legal, lo jurídico y eso que no lo determinamos nosotros, lo determina la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Eso no me voy a meter porque no me corresponde. Desde mi punto de vista hay una violación a la ley de seguridad al permitir que personas de otros países operen en territorio, pero eso no lo determino yo. Más allá de eso,
es o regresar a la época de Calderón, donde agencias de Estados Unidos opinaban, planeaban, decidían y operaban con los intereses de ellos. No todos los intereses son comunes, ¿eh? Claro que tenemos intereses comunes, muchísimos, y por eso trabajamos para evitar que el fentanilo llegue a cualquier lugar, evidentemente, para bajar la violencia en el país. Por eso pedimos que allá disminuyan la entrada de armas y nosotros seguimos apoyando en muchísimos temas para beneficio del pueblo de Estados Unidos. En lo que podamos ayudar al pueblo de Estados Unidos mientras apoyamos a nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Eso no está en duda. El problema es quién decide cómo. Entonces, el asunto aquí es que en la época del Calderón no decidía Calderón. En toda la época neoliberal, ¿de dónde venían los dictados de la política económica? De México no, eran de los organismos financieros internacionales que se imponían en México. Eso no quiere decir que no tomemos las mejores experiencias del mundo. Pero una cosa es esa, que ellos decidan y que tú bajes la cabeza y que todo lo que ellos digan es lo que tienes que hacer. Cuando además hay una elección en noviembre y acostumbran muchas veces muchos usar a México para la elección de allá. Pues no, nosotros no queremos ser piñata de nadie. No queremos que nos usen para la elección de allá y tampoco queremos que se metan en la elección de aquí. ¿Por qué? Porque cada quien decide en su territorio. Somos naciones soberanas. Pues una cosa es permitir que ellos digan cómo, que planeen, que hagan, incluso que operen. Y otra cosa muy distinta es, a ver, vamos a sentarnos. ¿En qué coincidimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Nos ayudas con inteligencia? Adelante. ¿Tienes información para hacer detenciones de personas relevantes? Adelante, dánoslas para que nosotros podamos operar. Nosotros también te decimos, allá hay unos que son empresarios que se dedicaron al huachicol durante muchos años, que le hicieron mucho daño a México y que queremos que los extradites para que nos den toda la información y además que cumplan sus penas en México. Pero y con base en pruebas. Como ellos piden pruebas, nosotros también pedimos pruebas. O sea, una es que ellos decidan y otra es colaborar, coordinarse, cooperar, trabajar conjuntamente en muchos temas. Pero quien decide aquí es el pueblo, que no es la presidenta, no es el secretario de la Defensa, es garantizar la soberanía de la nación. E intereses, o sea, porque en este caso, pues también hay intereses de otro tipo que no tienen que ver con la seguridad. Entonces, por eso decimos, la mejor manera que nos ayudemos es que ellos operen allá. ¿Cómo? Pues, bájenle la entrada de armas, entre otras cosas. Y nosotros aquí también trabajamos conjuntamente. Entonces, de muchos gobiernos del PAN o del PRIAN, pues, ¿qué es? Seguir como venían trabajando en la época de Calderón. Pues eso no. El otro día uno de sus compañeros decía, es que pusieron un logotipo de la policía de Nueva York en las patrullas. Nadie dice que no cooperen con la policía de Nueva York en convenios para ayudar a ver cómo fortalecen la policía de un municipio. Pero ponerle a una patrulla un logotipo extranjero, pues, ¿en qué estás pensando? ¿Que lo de allá es mejor que lo de acá? Aspiracionistas. No, es una visión. Yo creo que vieron muchas series de televisión de esas de La Ley y el Orden, la verdad. Y entonces dijeron, no, pues eso es. Ponle ahí a la patrulla para que diga la gente, no, sí, es como allá, como en Nueva York. O sea, ¿cómo? La verdad. Entonces, son dos proyectos de nación, son dos visiones. Y nuestra visión, la del humanismo mexicano, tiene algo muy especial que tiene que ver con la definición de por qué nuestra posición frente a España, por qué se llama dignidad. La dignidad del pueblo de México, esa no se toca y además se está recuperando y se está rescatando. ¿Y quién la rescata? El propio pueblo. Eso es lo más poderoso que puede haber.
Ayer les platicaba cómo es que, imagínense, un presidente de Estados Unidos que participó, o sea, que fue el presidente después de la guerra civil, que fue parte de la invasión a México, dice en sus memorias: nunca he visto personas tan valientes y tan dignas como los soldados mexicanos. Eso es la dignidad. Imagínense ustedes a los niños héroes de Chapultepec por defender la bandera, poniendo su vida en riesgo, o a los indígenas de Puebla, dispuestos a enfrentar al mejor ejército del mundo, los franceses, o a la población de Veracruz, que defendió Veracruz en 1914 con la invasión de nuevo de Estados Unidos en Veracruz. Eso se llama recuperar la dignidad, el amor por nuestra historia, por lo que somos, por la grandeza cultural. Porque además, con todo respeto, los valores del pueblo de México son mucho más poderosos que los de nuestros vecinos. Cada uno tenemos los nuestros, pero allá eligieron lo material y acá no. Aquí, gracias a los pueblos originarios, lo espiritual tiene un valor profundo y eso genera valores. Por eso no hay que acomplejarse y tener muy claro el momento que vivimos y hasta dónde hemos llegado. Porque la defensa de las conquistas del pueblo le corresponde al pueblo. Y la defensa de la soberanía, por supuesto que le corresponde a la presidenta, pero también al pueblo. Juntos. Entonces, tener